poder hablar un poco sobre el tema de sustancias químicas peligrosas, que es un tema que tiene mucho que ver con el trabajo también de muchas áreas de la institución. En esta mañana vamos a tocar el tema asociado con la parte de salud y seguridad ocupacional, que es un compromiso que el ministerio tiene que cumplir en base a las leyes de trabajo. Vamos a hablar sobre los riesgos de las sustancias químicas y asociado con el tema también del uso de los equipos de bioseguridad según los tipos de riesgo. Inicialmente, no se me está moviendo la pantalla Al sensor de dispositivo. al centro. Okay. Ahí está. Ok, gracias. En la temática que vamos a tomar esta mañana, vamos a hablar de los peligros que conllevan las sustancias químicas, que llevan su apellido de ser peligrosas, y el uso de los equipos de protección personal acorde a esos peligros que están asociados con las sustancias. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a hablar sobre el manejo de las sustancias peligrosas. Todos los productos químicos, en mayor o menor medida, son peligrosos. Nadie debería trabajar con un producto químico sin conocer previamente sus peligros. Una forma de poder conocer los peligros intrínsecos de las sustancias químicas o productos químicos, que son dos cosas diferentes, es en base a poder tener a la mano lo que conocemos como hojas de seguridad química de los productos. Esto nos ayudará a disminuir los riesgos asociados a esta sustancia. Acá en la lámina podemos ver un triángulo de gestión del riesgo químico. Y para poder gestionar el riesgo químico, la base, que es lo primero, es conocer los peligros. No todas las sustancias químicas tendrán características de peligrosidad. Conociendo el peligro, nosotros podemos conocer el nivel de riesgo al que estamos expuestos, porque el riesgo estaría relacionado con el peligro, con el grado de exposición al que estamos a la sustancia en función a nuestras actividades o trabajo. Eso nos permitiría garantizar un uso seguro de la sustancia a través del adecuado implementación de medidas de control para evitar el contacto o que el ingreso del producto químico con la sustancia a nuestro organismo a través del uso del equipo de protección. Entonces, acá la ecuación que queremos que quede clara para todos los que estamos en esta sesión es que vamos a valorar el riesgo en función del peligro de la sustancia química y el grado de exposición a esa sustancia química. Por dar un ejemplo, un peligro de una sustancia química es que el producto sea corrosivo. Si yo conozco que el producto es corrosivo y conozco el grado de exposición, yo podré saber el nivel de riesgo al que yo estoy expuesto con esa sustancia en mi puesto de trabajo. Entonces, ese es como tenemos que interpretar lo que es el triángulo de riesgo con los químicos. Otro tema importante que queremos que ustedes conozcan, los que estamos conectados a esta sesión, es que en los países estamos migrando a un nuevo sistema de identificación de peligros, que se conoce como sistema globalmente armonizado. El país está adscrito al sistema de Naciones Unidas, somos parte del sistema de Naciones Unidas y por ende estamos inscritos al mecanismo de identificación de peligros químicos de Naciones Unidas. Ese sistema nuevo se conoce como sistema globalmente armonizado, donde hay una nueva categorización de los peligros bajo este nuevo esquema. Se espera que el CGA, que ya ha sido adoptado por muchos países en el mundo, todavía no estamos en un 100% de adopción. El Salvador está haciendo esfuerzos para poder ingresar
a este sistema que simplificaría el comercio en el país y la identificación de los nuevos símbolos de peligro. De acuerdo al sistema nuevo, hay 3 categorizaciones de los peligros. Se cataloga en peligros físicos. Existen 16 clases de peligros físicos. Peligros para la salud humana, que hay 10 categorías de peligros a la salud humana. Y peligros para el medio ambiente. Esta clasificación de estos 3 grupos anteriormente en el sistema de Naciones Unidas no era de esa forma. Hay varios países en nuestro continente latinoamericano que ya están fungiendo y trabajando bajo este sistema. Por ejemplo, tenemos Canadá, Estados Unidos y México, que ya está toda América del Sur bajo el sistema globalmente armonizado. En el caso de Centroamérica, el único país que ya lo tiene bajo marco normativo de ley y comenzando a implementación es Costa Rica. Y en América del Sur tenemos varios países que ya forman parte del sistema globalmente armonizado. Actualmente nosotros, como salud, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, estamos buscando la manera de ejecutar proyectos que nos conlleven a tener en el país ya una adopción del CGA a través de una remodelación del marco normativo nacional. Es parte de lo que se está haciendo como esfuerzos como país. Más sin embargo, es bueno que nosotros conozcamos este nuevo sistema. En lo que va de la presentación, vamos a conocer algunos de los modelos de los pictogramas que ya están siendo adoptados en los países y nosotros en alguna manera también ya los estamos teniendo en nuestro mercado de venta de químicos en el país. Los peligros de los productos químicos, como les mencionaba, se clasifican en estos que están acá, las 3 clases: físicos, a la salud humana y al medio ambiente. Entre los peligros físicos, bajo esta nueva categorización de riesgo, entran los que pueden conllevarnos a accidentes de tipo físico o daño a infraestructura o daño a la persona. Pueden estar relacionados estos peligros físicos a explosiones, a incendios o a corrosión. Estos 3 tipos de posibles incidentes con productos químicos que tienen riesgos físicos pueden conllevar a lesiones o daños materiales. Las consecuencias van a ser proporcionales a las cantidades que estemos, digamos, involucradas en cualquiera de este tipo de eventos. Digamos, si estamos hablando del sector económico, una empresa donde los volúmenes de productos químicos que se almacenan son altos, el nivel de daño o riesgo va a ser mayor. Si nos enfocamos a la parte como nosotros en el sector salud estamos haciendo uso de algunos químicos, específicamente en algunos hospitales, las cantidades son menores de almacenamiento o de manejo y por ende los daños podrían que ser menores. La idea es que no existan eventos relacionados con químicos y que no existan daños. Entre los potenciales peligros físicos asociados a las sustancias químicas peligrosas, tenemos varios ya categorizados. Gases a presión pueden ser problemas de riesgos con peligro físico, explosiones, que el producto químico sea inflamable, que el producto químico tenga riesgo de ser oxidante, que tengan reacciones espontáneas, que sean productos químicos pirofóricos, productos que experimenten calentamiento espontáneo, productos que en contacto con el agua desprendan gases inflamables, los que conocemos también como sustancias químicas peróxidos, orgánicos, productos peroxidables, productos corrosivos. Toda esta categorización son aquellos que tienen peligros físicos específicos según el tipo de sustancia y que pueden derivar, digamos, en un daño a infraestructura o lesión en caso de contacto al momento de estar trabajando con ellos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos peligros físicos. Lo que conocemos como una explosión. ¿Qué es una explosión?
es un desprendimiento de gases a una temperatura y presión y velocidad que pueden ocasionar daños a un entorno. Las explosiones se pueden categorizar en dos tipos, en explosiones de origen físico y explosiones de origen químico. Las explosiones de origen físico no están asociadas a ningún tipo de reacción química. Ejemplo de esto podría ser el almacenamiento de gases en cilindros, que es algo normal en nuestros servicios de salud hospitalario y también en algunos establecimientos de primer nivel. Digamos, cilindros que contienen oxígeno, que contienen algún otros gases médicos, que están a alta presión en esos cilindros, y un evento con un cilindro de estos puede derivar en una explosión de carácter de origen físico. Realmente es por la presión intrínseca de alta presión que está ese cilindro. Otro ejemplo de explosión de origen químico, en este se generan reacciones químicas que derivan en generación de vapores o gases de ese proceso de la explosión, que conllevan a daños físicos porque son gases que están generados a altas temperaturas y alta presión, que implica velocidades de desplazamiento al momento de la explosión que pueden causar, digamos, daños físicos a infraestructura o daños a las personas también que estén en el radio donde se dé ese evento. Como les mencionaba, los gases a presión pueden ser ejemplos de explosiones no químicas. Entre estos tenemos gases comprimidos, gases licuados, gases criogénicos o gases disueltos. Ejemplos de gases disueltos y que tengamos en nuestros hospitales, en el área de mantenimiento, podemos tener para el tema de soldadura actógena, que se ocupa gas con oxígeno. Ese gas que ocupamos para la soldadura es bajo un gas disuelto en acetona en un cilindro que permite que estabilidad para esos gases. Igualmente, como vamos a estar mezclando las medidas de prevención y el equipo de bioseguridad que se requiere para el manejo de estos riesgos asociados a productos químicos, en este caso los gases que estén a alta presión, generalmente los gases están considerados como sustancias químicas. Algunos podrían tener peligrosidad intrínseca como gas dentro de un cilindro, o pueden ser gases que también sean no con riesgo químico, por decir el CO2 o un gas, el CO, no tienen riesgo químico, pero sí al estar en un cilindro a alta presión pueden tener un riesgo. El caso clorogas, digamos, es un gas altamente tóxico que en sí el gas como tal ya representa un riesgo químico, pero al estar confinado en un cilindro a alta presión también puede generar un riesgo de daño o explosión. Entonces, para las medidas de control para el tema de los gases, hay unas prevenciones que cita acá la lámina. Evitar golpes o caídas para que no se dañen válvulas, evitar temperaturas elevadas en áreas de almacenamiento de cilindros, mantener siempre en posición vertical los cilindros. Esta medida tiene un sentido porque generalmente el producto químico o el gas dentro del cilindro no es que está 100% en fase gas. Cuando nosotros ingresamos ese elemento que su estado natural es un gas a un contenedor, hacemos que mucho de ese gas pase a fase líquida. Entonces, por eso es que se habla de tener siempre los cilindros en estado vertical. Mantener áreas secas y bien ventiladas. Estas serían algunas medidas de control para evitar, digamos, incidentes. Pero igual, para el manejo de esos cilindros necesitaríamos también tener condiciones de equipo de bioseguridad y otros elementos. Entre ellos podemos hablar de que se necesitan zapatos con punta de protección,
no necesariamente metálicos. Hoy hay nuevas tecnologías. Hay algunos polímeros plásticos que son más duros todavía que el acero, más resistentes, que pueden servir. También necesitaríamos guantes y protección para la cara y los ojos, para el manejo de estos cilindros en caso que se diera algún daño o salida del contenido que está a alta presión y pueda entrar en contacto con la persona que está manipulando el cilindro. Luego, hablamos también que las explosiones podrían ser químicas. Acá hay un símbolo, el que estamos viendo acá. Quizás vamos a ver si nos permite el sistema tener puntero. Ujú. A ver, Pero ahí. ok. Estamos al inicio hablando del nuevo sistema de identificación de los peligros químicos. El que les mencionaba, el sistema globalmente armonizado, tiende a cambiar el modelo de los pictogramas según el tipo de peligro. Cuando estamos hablando de sustancias químicas que tengan riesgo de peligro por explosividad, vamos a estar identificando este tipo de símbolo. Todos los nuevos modelos de pictogramas del sistema nuevo de Naciones Unidas van a estar en fondo blanco con el dibujo que indica el concepto del pictograma o el diseño del dibujo en color negro y bordes en color rojo. Entonces, cuando encontremos dentro de la etiqueta o hojas de seguridad de los productos químicos este tipo de símbolo, nos está diciendo que el producto tiene un riesgo de ser explosivo. Un producto sólido, líquido, que de manera espontánea por reacción química puede desprender gases a una temperatura y presión elevada. Eso se conoce como una explosión. Igualmente, las categorías de los productos que tienen riesgo de explosividad van desde la categoría 1 a la categoría 1.6, porque dentro de los conceptos de la explosión existe definiciones que los segregan en lo que son explosiones que se conocen como deflagración, que es otro tipo de explosión que generalmente lo que genera es un fuego o una llama grande al momento de la explosión, pero con menor expansión de gases a alta presión. Entonces, todas esas clasificaciones van en función de las categorías del 1 al 6. Eso nos llevaría más tiempo, pero no es parte de lo que podemos ahorita extender porque hay bastante contenido. Para el tema de los explosivos, que esperamos que en nuestros servicios de salud no existan sustancias que puedan tener estas propiedades o niveles destructivos, más que posiblemente en otras actividades que son económicas en el país, en el sector industria, posiblemente podríamos encontrar sustancias que se comporten de esa forma de tener un riesgo de violento al momento de reaccionar como explosivo. ¿Qué mecanismos, si es que tuviésemos sustancias que se comportaran como explosivas, qué medidas de prevención tendríamos que implementar en esos lugares? Mantener humidificado la zona donde está el almacenamiento, evitar golpes o caídas de frascos o contenedores que contengan estas sustancias, evitar en áreas donde se trabaje con estas sustancias temperaturas elevadas, tener en áreas donde se va a manipular este tipo de sustancias fuentes de posible ignición y mantener en recipientes originales los productos. Las medidas de prevención o equipo de protección para manipular estas sustancias es trabajar en alguna medida con las cantidades menos posibles para que el tipo de reacción al momento de comportarse como un explosivo sea un daño menor, trabajar con apantallamientos
garantizar tener considerado las medidas a seguir en caso de emergencia bajo un plan, y el uso de careta de protección para los ojos. O sea, puede ser que en algunos servicios de salud en hospitales exista la posibilidad de tener alguna sustancia que se ocupa para algún proceso que pueda tener riesgo de explosividad, pero hay que primero identificar si esa explosividad es de la categoría 1 hasta la 6, porque de eso va a depender también el nivel de riesgo. Esa es parte de lo que tiene que ser el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del establecimiento para verificar si estamos en un nivel de riesgo de un daño serio. Igualmente, siempre con el tema de las explosiones, les mencionaba que la explosión va a derivar en dos tipos de posibles, lo que conocemos como detonación o deflagración. La detonación es una explosión con mayor grado de daño, donde existe un flujo de vapor o gases expulsados a alta velocidad y temperatura que pueden generar daño, y las deflagraciones que generalmente son explosiones con fuego, y más el daño es por la cortina o la lengua de fuego que se genera al momento de la explosión. Todo esto va a depender de la velocidad a la que se desplacen esos gases que están generándose en el momento de la explosión. Si la explosión tiene carácter, como les digo, de una lengua de fuego, llamas, eso viene a considerarse más como un incendio que como una explosión. Si las velocidades de desplazamiento de los gases que se generan al momento de la reacción química de ese producto que tiene características de explosividad, a eso lo vamos a conocer como una explosión en realidad. Acá hay un video, lo vamos a ver para que comprendamos el concepto de lo que es detonación y deflagración. No sé si va a tener sonido o no, porque puede ser que el video no lleve sonido. Pero queremos que vean más o menos el evento. Esto es el sector industria. Nosotros tenemos estaciones parecidas acá en Acajutla de almacenamiento de productos de hidrocarburos. Esta es una planta de refinería de combustibles. Si se fijan al inicio, el evento inicia como una lengua de fuego, y la explosión conlleva ese desplazamiento de vapores y gases que se generan en el seno ya de la reacción química del producto que se comporta como un explosivo. Dentro de las sustancias también pasamos a otra categoría de peligro, que son sustancias que tienen un peligro de ser inflamables. Cuando nosotros estamos bajo el nuevo sistema del CGA, globalmente armonizado, ya hablamos que los pictogramas nuevos son fondo blanco, el pictograma o el diseño del dibujo en color negro y reborde color rojo. Cuando nosotros veamos en productos químicos en nuestras áreas de servicio, llámese en hospitales o llámese en unidades de salud, cuando miremos este pictograma nos está diciendo que esa sustancia o ese producto químico tiene características de peligrosidad de ser inflamable. Y el modelo anterior de Naciones Unidas, donde estos pictogramas eran en fondo color rojo, llevaban un número en el borde inferior que iba del número 2 al 4, donde nos daban el estado físico de la sustancia. En este caso, ya ese modelo anterior ya se pierde, y ya sea gas, inflamable,
líquido inflamable o sólido inflamable tendrá el mismo pictograma. Entonces, en este caso, para los gases que son inflamables, va a categorizarse en dos categorías, 1 y 2, y esto va en función del grado de inflamabilidad de la sustancia. Líquidos inflamables, estos los identificábamos anteriormente con un número 3 aquí en el reborde, en la simbología de Naciones Unidas anteriores. Hoy, como les estoy mencionando, ya no lleva eso. Hoy tenemos que estar conscientes de otra forma de saber el estado físico de esa sustancia, porque ya no lo va a poder declarar el pictograma o el símbolo de peligro en el envase o en las hojas de seguridad. En el caso de los líquidos inflamables, el nuevo sistema de identificación de riesgo menciona que un líquido inflamable es cuando no supera 93 grados para que él comience a, a combustionar. Y las categorías están inflamabilidad categoría 1 hasta la 4, donde el nivel de inflamabilidad más alto es cuando en la hoja de seguridad identifiquemos que la categoría del líquido de inflamabilidad es 1. Son sustancias químicas en estado líquido que pueden arder a temperaturas menores a 23 grados centígrados. Y los de categoría 4 son sustancias que comienzan a combustionar arriba de los 60 grados. 60 grados también es una temperatura no tan alta generalmente. Los más riesgosos son los que están con categoría 1 y categoría 2. Sólidos inflamables. Los sólidos inflamables, al igual que los anteriores, están en dos categorías, la 1 y la 2. Y acá hablamos en el nivel del riesgo, que están en sólidos con tiempo de combustión menor a 45 segundos de velocidad de combustión, dice 2.2 milímetros por segundo. Entonces, al final, tanto quiero que quede claro con el nuevo modelo, y posiblemente estas etiquetas ya están ingresando a los servicios de salud de hospitales bajo este nuevo esquema, porque ya varios países fabricantes de productos químicos de los cuales nosotros somos consumidores ya están mandando sus etiquetas en estos nuevos modelos. Vamos a hablar un poquito para recordarnos de lo que era el triángulo del fuego. Puede existir, digamos, combustión o generación de combustible o de combustión de un material inflamable, sea este sólido, líquido o gas, siempre y cuando se cumpla lo que es el triángulo del fuego. Que exista un producto que tenga características de ser inflamable, que exista una fuente de generación de oxígeno y que exista una fuente o generación que dispare la ignición de esa sustancia. Entre las fuentes de ignición pueden haber fuentes térmicas, fuentes eléctricas, fuentes mecánicas, radiaciones. Todos estos son mecanismos que pueden, si tenemos condición de sustancia inflamable y oxígeno en el ambiente y cualquiera de estas fuentes de ignición en áreas de trabajo o áreas de almacenamiento, puede existir la posibilidad de que se nos dé un evento conocido como un incendio. Entonces, generalmente en nuestros hospitales y en nuestras unidades de salud sí existen productos inflamables, entonces tenemos que tener cuidado en el tema de almacenar, evitar que se complete el triángulo del fuego en esas áreas donde manipulamos o almacenamos para que no se nos den eventos que se nos salgan de nuestras manos. Un tema importante y que deben de tener ustedes conciencia en el tema del manejo de productos inflamables es el tema de las energías estáticas.
que existen. Las energías estáticas se generan de forma natural en los ambientes de trabajo por simple roce o fricción de superficies. De repente, yo tengo un textil sintético y hago fricción de mi mano sobre la superficie de ese textil sintético, puede quedarme en la superficie de mi mano con carga eléctrica. Y al entrar en contacto con otra superficie, puedo transferir esa carga. Y esa carga es suficiente para que sea la fuente de ignición para completar el triángulo de fuego. O sea, si yo estoy por mi trabajo manipulando sustancias inflamables, debo tener conciencia de la electricidad estática. La electricidad estática es un riesgo alto en las diferentes áreas donde se manipulan productos químicos. Por ende, deben de controlarse a través de algunos mecanismos, y uno de los mecanismos es polarizar esas cargas para que no representen riesgo en aquellos depósitos donde yo voy a estar haciendo acciones de extracción o ingreso de algún producto químico con características de ser inflamable. En la lámina se puede ver esa acción de conexión a tierra. Igual hay formas de cómo. Acá vamos a ver en el recuadro izquierdo cómo es el tema de polarización. Muy chiquito. Estamos haciendo algunas acciones con apoyo aquí de en la anterior. Bien, ahora deberíamos tener Los tambores y las latas deben estar conectados a tierra con el sistema de carga mediante cables de toma de tierra y una abrazadera especial de conexión a tierra que penetre en la capa de pintura. Es preferible que la abrazadera de conexión a tierra esté en un lugar separado de la fuente de la atmósfera inflamable. Al decantar de un tambor o lata a otro, asegúrese de que el recipiente receptor esté conectado a tierra
y de que el recipiente fuente esté unido al receptor. Al utilizar contenedores a granel de metal, el armazón del tanque puede no estar unido al tanque mediante una tira de conexión a tierra, y por consiguiente, tanto el armazón como el tanque deben conectarse a tierra por separado, a través del sistema de carga. Por lo general, se recomienda que, en caso de disolventes de baja vaporización, no se usen tambores ni contenedores a granel de plástico, ya que las superficies de los mismos pueden cargarse de electricidad estática debido al roce con los disolventes, y cualquier carga en el disolvente no puede ser eliminada. Algunos contenedores de plástico tienen disposiciones especiales para la conexión a tierra. El operador debe estar convencido de que el contenedor es robusto y fiable, que la conexión a tierra está disponible y demostrar que se ha eliminado cualquier posibilidad de descarga por el roce de la superficie. Los sistemas de prueba de conexión a tierra constantemente confirman la puesta a tierra y pueden evitar y detener operaciones en caso de que falle dicha conexión. Al llenar camiones cisterna, se debe contar con condiciones especiales de puesta a tierra, ya que la resistencia a tierra de un vehículo puede exceder la resistencia. Quizás ahí, para la parte que vimos del video, porque no la vamos a ver todo, escucharon que para que podamos hacer la acción de polarización a tierra, se requiere que los depósitos sean metálicos. Cuando los depósitos que contengan un producto inflamable sea plástico, no podemos tener la acción de polarización y por ende siempre estará presente la posibilidad de que una carga estática pueda derivar en un evento de incendio de un contenedor que tenga un líquido inflamable. Sabemos que en el pasado nuestros servicios de salud, nuestros hospitales utilizaban o utilizan siempre alcohol, y ese alcohol muchas veces estaba ingresando a los servicios en envases plásticos. Entonces, el estándar para manejar sustancias con riesgo de inflamabilidad en estado líquido es usar contenedores metálicos para poder hacer acciones de polarización previo a cargas o descargas de esos contenedores. Eso es lo que nos mencionaba en parte de lo que escuchamos del video. Una de las cosas importantes cuando manejamos productos o sustancias inflamables es conocer algunos conceptos o criterios relacionados con esas sustancias inflamables, para saber el grado de riesgo que existe, el nivel de inflamabilidad que tiene esa sustancia. Hay sustancias que pueden ser mucho más peligrosas por su nivel de inflamabilidad que otras. Y para saberlo, tenemos que conocer información relacionada con esa inflamabilidad. Entre esa información podemos buscar el punto de inflamación, o el conocido como flashpoint, el punto de acto-ignición de la sustancia, su punto de ebullición, la tasa de evaporación, el rango de inflamabilidad de la sustancia, la presión de vapor de la sustancia. Estos conceptos aplican en algunos al 100% para los inflamables y algunos específicamente para algunos sólidos que en algún momento tienen la capacidad o la propiedad de pasar en contacto en el ambiente normal a vapor, que es algo que se puede dar también. Entonces, conocer estos conceptos, ¿dónde voy a conocer esta información que me puede dar pauta para reducir mis riesgos de trabajo en mis áreas? En la que conocemos como hoja de seguridad química. Solo ahí puedo yo buscar en esa hoja de seguridad los niveles de inflamación, acto-ignición de la sustancia, para que me dé pautas para su manejo y saber las condiciones como yo debo de hacer uso de esta sustancia. Punto de acto-ignición es la temperatura mínima siempre a una atmósfera de presión, que es nosotros convivimos y estamos en ambientes
a condiciones de una atmósfera de presión y una temperatura aproximada de entre 24 a 30 grados, digamos. Bajo esas condiciones se habla del punto de autoignición y es una temperatura que ya está establecida para cada sustancia. Una de las cosas que tenemos que saber que mientras más bajo es el punto de autoignición, esa sustancia representa un mayor peligro en áreas de almacenamiento y en áreas de manejo. Para los productos, el punto de autoignición nos están diciendo que lo normal es que este punto sea mucho más alto que el punto de inflamación o conocido como flat point. Acá en esta tabla tenemos algunas sustancias en estado líquido que posiblemente tengamos en nuestros servicios de salud hospitalario o en algunas unidades de salud, posiblemente, donde nos está dando los valores de flat point o el punto de inflamación, el punto de autoinflamación, el punto de ebullición de esa sustancia en estado líquido, y estas dos últimas columnas nos hablan de los límites de inflamabilidad inferior y límites de inflamabilidad superior. Para tener una buena gestión del manejo de sustancias inflamables en mis áreas de trabajo y en mis áreas de almacenamiento, yo debo de saber estos valores de cada una de las sustancias. Ejemplo, acá al inicio aparece la acetona, que es una sustancia química común que todos la hemos usado en algún momento como solvente en nuestras casas. Si se fijan, el punto de inflamación o el flat point para ello es menos 17 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sustancia, la acetona, aún allá en Estados Unidos a menos 17 grados centígrados, yo le acerco un cerillo encendido, una chispa, una fuente de calor, él va a comenzar a combustionar. Es altamente inflamable. Ejemplo acá de una que requiere más temperatura para comenzar a inflamar. El xileno dice a más 25 grados centígrados. Si fijamos acá por nuestras temperaturas en el país, prácticamente toda esto tenemos riesgo de inflamabilidad. Nosotros en nuestros servicios de salud tenemos xileno, tenemos tolueno, tenemos metanol, isopropanol, hexano, etanol, el alcohol común que nosotros conocemos. Entonces, todos son temperaturas de flight point o de temperaturas de ignición relativamente bajas. El punto de autoignición sirve más que todo para tener un criterio para condiciones en el tema de almacenamiento de altos volúmenes de estos productos. Si se fijan, estas temperaturas son bastante altas. Quiere decir que si yo tengo una bodega donde tengo muchas cosas y dentro de esas cosas tengo mezclados productos químicos con otras cosas y de esta naturaleza inflamable, cuando en el incendio alcance temperaturas que van sobre estos rangos, prácticamente esos depósitos van a autocombustionar sin necesidad de acercarle llamas, acercarle chispas, sino que la misma temperatura permite que él combustione al llegar a esta temperatura. Generalmente en los incendios de bodegas, las temperaturas son arriba de los 500 grados centígrados, ya cuando un incendio está bien iniciado y ya desarrollado. Entonces, si yo almaceno estas sustancias, prácticamente todas van a servir como combustible para hacer más feroz y más terrible los daños que pueda causar un evento donde estén involucradas estas sustancias inflamables. Las últimas dos columnas nos hablan de los límites de inflamabilidad de estas sustancias.
¿Qué quiere decir esto? Son los rangos, tanto superior como inferior, para que el ambiente laboral donde yo manipulo esta sustancia se convierte en una posible ignición. ¿Qué quiere decir? O sea, acordémonos que para que exista fuego necesitamos combustible, que aquí tenemos la lista de esos combustibles en la primera columna que estamos viendo. Todos estos son combustibles. Tenemos el oxígeno que está en esa área de bodega o en esa área de trabajo. Ejemplo, los solventes que utilizamos en áreas de patología que son inflamables. Si yo no tomo medidas de control, puede ser que los niveles de inflamabilidad inferior y superior sean alcanzados, y como en ese ambiente está el combustible, en ese ambiente laboral, más el oxígeno que hay en esa área, y yo llego a estos niveles, inmediatamente va a haber un incendio espontáneo en esas áreas. Por eso es que en áreas donde se manipulan productos inflamables o solventes inflamables, debe de haber buena circulación de aire en esa zona, si es posible con mecanismos de extracción de aire, que garantice no llegar a estos límites inferiores o superiores de concentraciones de solventes en áreas de trabajo o en áreas de almacén. ¿Qué medidas o qué controles tenemos que tener cuando manejamos y almacenamos productos inflamables? De entrada, mantener estas sustancias en sus recipientes originales que garantizan hermeticidad. O sea, no cambiar a otro recipiente, usar recipientes originales. Mantener los contenedores o los envases que contengan productos inflamables alejados de fuentes de calor o fuentes de ignición. ¿Qué quiere decir esto? No lo voy a poner cerca de una estufa, no lo voy a colocar cercano a una caja de toma corriente donde acciones de conexión y desconexión de aparatos eléctricos puedan generarme chispas o descargas. Mantener los productos en áreas secas y bien ventiladas, y mantenerlo alejado de productos incompatibles. Bajo la normativa del Ministerio de Salud, las sustancias inflamables no pueden almacenarse conjuntamente con sustancias corrosivas y tampoco con sustancias oxidantes. Más adelante vamos a ver los símbolos para los corrosivos y los oxidantes. Pero llevémonos esta pauta que para las medidas de control de áreas donde manipule o almacene productos con propiedad de ser combustible, debo garantizar estas medidas de prevención. En cuanto al tema de la seguridad o equipo de protección, acá para esto menciona que debe de haber protección de ojos, cuerpo y mano. Acá se menciona guantes, lentes y el cuerpo. Eso es lo mínimo en cuanto a equipo. Ya el material de los equipos de protección, qué tipo de guante, de qué material va a estar construido, qué tipo de protección para los ojos, si es protección de gafas abiertas o monogafas cerradas o pantalla completa, todo eso. Si yo quiero tener más información relacionada con el equipo de bioseguridad para manejar una sustancia en particular, tendré que irlo a buscar en la hoja de seguridad de esa sustancia. De ahí la importancia de que en áreas de servicio donde se estén haciendo uso de productos o sustancias químicas, tengamos las hojas de seguridad. Luego pasamos con otra característica o otro tipo de peligro asociado a las sustancias químicas.
y es que la sustancia tenga características de ser oxidante. ¿Y qué vamos a entender por una sustancia oxidante? Es aquella que tiene la capacidad de liberar oxígeno cuando ella entra en contacto o reacciona con algo. Y sabemos que para generar fuego necesitamos oxígeno. Entonces, si tenemos sustancias oxidantes, no dependeremos del oxígeno del ambiente, sino que la misma reacción de esta sustancia me está generando el oxígeno para que se pueda producir un evento conocido como un incendio. Acá quiero que quede claro, que no confundamos, aunque vemos aquí una llama sobre este dibujo o pictograma, no quiere decir que las sustancias oxidantes sean inflamables. O sea, las sustancias oxidantes no arden. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Por qué es que son peligrosas? Porque son sustancias muy reactivas y cuando reaccionan con casi todo, al entrar en contacto con materia orgánica, liberan oxígeno dentro de su estructura. Por eso se menciona que hay algunas sustancias oxidantes que al entrar por goteo, porque hay fuga en el almacenamiento, con una material orgánico, cartón, madera, al momento que comienza la gota a caer sobre esa superficie de madera, de cartón, de tela, comienza a generar reacción química y generar llama. Entonces hay un riesgo de incendio también asociado con las sustancias oxidantes. Igual, un video corto, no lo vamos a ver todo. Vamos a Akzo Nobel is the world's leading producer of organic peroxides. para crear. Every year, we manufacture and transport thousands of tons of these products to customers worldwide. No está de It más is que Akzo nosotros Nobel's veamos. fundamental policy to provide customers not only with our high-quality products, but also to make them fully aware of all the safety aspects of peroxides. Safe handling and storage of organic peroxides is only possible if the specific properties for these products are known. For this reason, Akzo Nobel has a unique research facility in Deventer, the Netherlands, where we perform extensive safety studies. Specially designed test cells are used for the safe execution of decomposition studies. Here we investigate properties and safety aspects, such as thermal stability and the behavior of packaging during an unintended decomposition. What influence contaminations can have on certain peroxides. Tests to determine the maximum packaging size for transport and storage. And we test the burning behavior of organic peroxides for the design of safe warehousing. The tests, as just shown, are used to find the safety boundaries of organic peroxides. By testing and knowing the properties, we can develop safer products and innovative packaging. Over the years, our safety experts have accumulated an immense amount of know-how on the safe handling, storage, and processing of organic peroxides, which we share with our customers as an integral part of our services. Next to this, we provide support by giving in-house courses and on-site training. En el video es una empresa que fabrica el peróxido. Ese peróxido que de esa empresa entra a nuestro país acá, es del que se comercializa acá. Ellos están haciendo ahí algunas pruebas de laboratorio para ver la calidad y el riesgo. Ven como cuando agregaban el peróxido, la llama crecía más que cuando no había peróxido, porque liberaba oxígeno y hacía en el experimento que fuera más grande la lengua de la llama. O igual la reacción con materia orgánica. Entonces, son pruebas que están haciendo ahí para testear su producto. Ese producto de esa empresa Nobel entra acá al país, es una de las sustancias que están viniendo de Alemania. De ahí viene ese producto. Igual, ya hablando de los oxidantes, necesitamos ver las medidas de control,
ya sea en áreas de almacenamiento o en áreas de manejo, y las medidas de protección. Entre las medidas de control menciona mantener recipientes herméticamente cerrados mientras no se use, mantener alejado de fuentes de calor y mantener alejado de productos incompatibles. Para hacer manipulación de estas sustancias, el equipo de protección básico que se está mencionando es proteger ojos, cuerpo y manos por tema de salpicaduras. Nosotros como seres humanos somos materia orgánica. Si los oxidantes reaccionan violentamente con materia orgánica, ¿qué pasa si nos cae una gota de esa sustancia en la superficie de nuestra piel? Nos va a causar un daño o una lesión. Por eso el equipo de protección dice, yo voy a manipular traje que me cubra, digamos, una gabacha, podría ser un overol, dependiendo de la actividad. Si las cantidades que yo vaya a manejar son poquitas, estoy hablando de pipetear o de sacar con un Erlenmeyer una cantidad pequeña, o si yo trabajo en un sector empresarial donde el producto se maneja a granel en grandes volúmenes. De ahí va a depender el nivel de protección. Ya se sabe que son ojos, cuerpo y manos. Si es algo que va a ser en un servicio de salud donde vamos a ocupar de una botella de un litro y vamos a extraer para hacer alguna prueba o algo, o limpiar, digamos, un área, porque también sirve como un desinfectante, puede ser utilizado en áreas de esterilización también. Depende. Si mi nivel de riesgo es bajo, mi equipo de protección va a ser bajo. Puede ser gabacha, puede ser lentes, puede ser guante. Si yo soy en el sector industria, sería de preferencia una protección completa de cara, un overol completo, porque la posibilidad de salpicadura es más alta en el sector industrial, donde yo estoy manejando volúmenes altos, a un área de laboratorio en un servicio de salud, digamos. Al final, el tipo o materiales, tanto para la protección del cuerpo, para la protección de manos y ojos, yo quiero saber de qué categoría son los guantes, de qué categoría de material el overol, el tipo de lente. Tengo que buscar la información en la hoja de seguridad química, que es un estándar, que es una obligatoriedad para el fabricante diseñar su hoja. Y me voy a ir a un apartado, que es el apartado 8 de la sección de la hoja de seguridad, para buscar información relacionada con el equipo de protección. Luego, hay otras sustancias que también están identificadas bajo el nuevo sistema de Naciones Unidas, el CGA, productos que reaccionan espontáneamente. Son productos térmicamente inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica. Cuando decimos exotérmica es liberan energía en forma de calor. Exotérmica intensa, dice. Incluso en ausencia de oxígeno. O sea, estas sustancias que se conocen con reacción espontánea no necesitan oxígeno para reaccionar. Los productos que son de reacción espontánea también se conocen como actorreactivos. Y se clasifican según el sistema nuevo en 7 tipos que van de la A a G. Esto solo es por cultura general. Generalmente vamos a encontrar en este tipo de productos con reacciones espontáneas, el símbolo que es la reacción espontánea puede ser una explosión, o esa reacción espontánea puede ser que combustione violentamente. Dentro de ese grupo hay un grupo que se conoce como pirofóricos.
¿Y qué es una sustancia pirofórica? Puede ser un líquido, puede ser un sólido, que aún en pequeñas cantidades puede inflamarse de forma espontánea al entrar en contacto con el aire. Dentro de esas sustancias que se conocen como pirofóricas, acá hay unos ejemplos que están acá mencionados. Si ustedes por alguna situación en su área de trabajo tienen este tipo de sustancias, están manejando productos que pueden ser considerados pirofóricos. Hablamos de boranos, hidruros, alquimetales, metales finamente también divididos, nitruros, alcalinos, fosfinas y fósforos, fósforo blanco, fósforo rojo, amarillo. Entonces, todos esos están categorizados como pirofóricos. Son sustancias que en contacto con el aire pueden combustionar o generar llamas de forma espontánea. Igual acá está incluido. Let's give this a go. Video. Mira, cuando se expulsa de la So, who Pepper. says things boring? el líquido y entra al ambiente, inmediatamente se combustionó. Entonces, ese es un tipo de este tipo de sustancia. Ojo con eso, ojalá no tengamos de esa naturaleza en nuestras áreas de servicio. Hay otros productos que pueden generar calentamiento espontáneo. Todas estas condiciones de los que son pirofóricos o de calentamiento espontáneo es tener mucho cuidado en el tema aún del almacenamiento de la sustancia. En el caso de los que son de calentamiento espontáneo, puede ser que estando almacenado en condiciones adecuadas, este producto por su naturaleza tienden a generar calor en el seno de su contenedor. Entonces, si no tenemos controlada la temperatura de bodega, se eleva esa temperatura, el nivel de calentamiento se acelera para esta sustancia y puede generar, digamos, un problema. Entonces, esto es más conocimiento para aquellos que trabajan como guardalmacenes en áreas de bodegas y tengamos algún producto que esté catalogado como con calentamiento espontáneo. Hay otro tipo de riesgos físicos asociados también a sustancias químicas, que hay algunas sustancias o productos químicos que pueden desprender gases inflamables. Estos pueden presentarse en estado líquido o en estado sólido y dentro de su comportamiento hay que tener el cuidado de que no entren en contacto con agua, porque al entrar en contacto con agua ellos pueden generar gases inflamables y que sean también, aparte de ser inflamables, de alto combustión. Ojo, muchas veces en las áreas de bodega, hoy en invierno se mete el agua en las bodegas y si los productos no están sobre tarimas, se mojan las cajas que los contienen y si por casualidad tuviésemos almacenando un producto que tenga esa característica de peligrosidad de que reaccionan generando gases inflamables, tengamos un conato de un incendio en bodega. Ojo con eso. Por eso, dentro de las exigencias de normas, en el caso de la norma de salud para manejar y almacenar sustancias químicas, en áreas de almacenamiento o bodegas, deben manejarse todos los productos químicos sobre tarimas, como una condición. Y los menciono hoy, generalmente las bodegas, al igual que todo, pueden tener, digamos, daños en los techos, puede haber ingreso de agua, lluvia a la bodega, puede esa agua, lluvia estarse moviendo en el piso de la bodega, y si tenemos productos sobre piso, sin usar tarima, entraríamos en un riesgo. Entonces, ojo con eso porque
Acá hay un ejemplo, un video en chiquito también, de una sustancia sólida que entra en contacto con agua y comienza a generar llamas. Y esa puede ser bastante común en algunas áreas que se maneje. Otros riesgos físicos asociados a químicos están asociados a los que conocemos como peróxidos orgánicos. Pueden ser sólidos o pueden ser líquidos que contengan dentro de su estructura atómica este arreglo de dos oxígenos unidos por enlaces. Y generalmente en los extremos tengamos radicales asociados con alquinos. Entonces, estas sustancias pueden comportarse igual. Hay peróxidos que pueden generar reacción a convertirse y tener una acción de una explosión, o pueden también autocombustionarse. Entonces, una de las sustancias químicas, a mi criterio profesional y de tanto tiempo de conocer y estar en este tema, son los oxidantes. Los peróxidos entran en la categoría de peligro de sustancias oxidantes. Los oxidantes son bastante complicados de manejar y por ende se solicita tanto al sector privado como en el caso de la vigilancia que le hacemos a nuestros hospitales a través de los inspectores de salud ambiental, de que los productos oxidantes de preferencia se almacenen en forma independiente por separado, por el nivel de riesgo de ser altamente reactivos con materia orgánica y también ser productos que pueden, en algunas condiciones de mal manejo, por cuestiones de alta temperatura en áreas de bodegas, comportarse de forma como sustancias inestables que puedan generar gases inflamables o generar algún tipo de reacción de explosión. Entonces, los peróxidos, como les menciono, son bastante riesgosos. Ejemplos de peróxidos que se comporten en esta forma, podemos mencionar algunos. El peróxido de hidrógeno como tal, que es un producto común aún en nuestros hogares, pero en las concentraciones que está el que manejamos en nuestras casas, el nivel de riesgo es más bajo. También tenemos peróxido de metiletileno, peróxido de terbutilo, peróxido de isopropilo, peróxido de lauril, peróxido de metil isobutilcetona. Son sustancias peroxidables que pueden comportarse con este riesgo que estamos mencionando. Peróxido de isopropil benceno, que muchas veces pueden ocuparse en áreas de mantenimiento para dar algún tratamiento de limpieza de piezas metálicas y tengamos algún tipo de producto de esta naturaleza. Entonces, ojo con esos porque son de alto riesgo. O sea, dentro de la clasificación de los peligros, los que son aquellos que no me veas mal o no me trates mal, son los oxidantes. Entonces, de preferencia, ellos manejarlos cumpliendo todos los estándares que establezca la hoja de seguridad. Si es posible, almacenarlo de forma independiente, si fuese factible hacerlo, para evitar esos posibles riesgos. Para los productos oxidantes o peroxidables, ¿qué medidas de prevención tenemos que implementar en áreas de almacenamiento y en áreas de uso de ellos? Racionalizar compras. ¿Qué me está diciendo esto? Que comprar lo mínimo para tener stock mínimo en mis bodegas. Comprar, si necesito comprar productos de esta naturaleza, comprar aquellos que vengan con inhibidores. ¿Qué quiere decir esto? Que viene con almacenamiento, con una sustancia adicionada para estabilizar la inestabilidad de la sustancia.
almacenar lejos de fuentes de calor o luz, evitar evaporación del producto, mantener los recipientes herméticamente cerrados, anotar la fecha de apertura del envase. ¿Por qué se menciona esto de anotar la fecha de apertura del envase? Porque muchas de estas sustancias, cada vez que estamos haciendo uso de ellos, y si compramos depósitos grandes, no en cantidades realmente lo que necesitamos, cada vez que estamos aperturando el depósito, ingresa aire al producto, comienza a poder generar algún tipo de reacciones de descomposición y podamos tener eventos como que de repente el envase se autoexplotó o autogeneró fuego. Por eso se menciona acá como una medida de control, anotar la fecha para que aquellos productos que tengan mucho tiempo de estar en uso y que han estado siendo abiertos y cerrados, o lo abro una vez al mes o 2 veces en el año, desde el momento que lo aperturé, ya él comenzó a generar descomposición, esos peróxidos, y que puedan haber generación de peróxidos que sean explosivos. ¿Qué tipo de equipo de protección está mencionándose para el manejo de los peróxidos? Dice trabajar con las menores cantidades posibles y proteger cara y ojos. O sea, utilizar apantallamientos o usar gafas especiales para evitar daños en el ojo. Si yo quiero más información, como les menciono, del tipo de gafas, del tipo de guantes, de ropa, de protección, tendré que irme a la hoja de seguridad del fabricante de esa sustancia. Otro riesgo físico asociado a las sustancias químicas es que las sustancias sean corrosivas. Y la corrosividad como tal se asocia bajo el nuevo esquema de Naciones Unidas como un riesgo físico o un daño físico, ya sea a la persona o daño a las instalaciones o a la infraestructura. ¿Cómo vamos a saber bajo el nuevo sistema globalmente armonizado si el producto tiene características de ser corrosivo? Porque vamos a encontrar este tipo de rombo con estos pictogramas. El pictograma al lado derecho de la pantalla menciona que puede dañar a la persona. Hay una mano ahí cayéndole el producto corrosivo y haciendo lesión, o a la infraestructura que hay una barra de metal que le cae el producto y lo daña. Entonces, si encontramos en nuestras áreas de servicio, en nuestras bodegas, este tipo de símbolo, me está diciendo que el producto es corrosivo. Ese sería uno de los últimos riesgos y como hablamos al inicio, el nuevo sistema globalmente armonizado reconoce 3 tipos de riesgos asociados aquí. Riesgos físicos, que son aquellos que pueden ser daños a infraestructura o a las personas y que ya los detallamos todos, hablamos de los corrosivos, de los oxidantes, de los inflamables, de los explosivos. Y hoy la otra clasificación es sustancias que tengan riesgos a la salud. Los riesgos a la salud están asociados bajo este nuevo sistema a la toxicidad aguda de la sustancia, al riesgo de corrosión o irritación cutánea de la sustancia, lesiones oculares graves o irritación ocular, sensibilización respiratoria, mutagenicidad de células germinales, que la sustancia química sea carcinógena, que la sustancia química tenga toxicidad para la reproducción humana, que la sustancia química tenga también toxicidad específica para órganos dianas por exposición repetidas o única, y peligros por aspiración de la sustancia. Si se fijan,
mencionamos al inicio que los riesgos físicos eran los que tenían más segregaciones, eran 16, y que en el caso de los riesgos a la salud hablábamos de 10 potenciales riesgos a la salud. E igualmente, en la siguiente o tercera clasificación, hablábamos de que existían riesgos al medio ambiente asociados a las sustancias químicas. Acordémonos que en nuestros hospitales estamos bajo esquemas de control de permisos ambientales, donde ese permiso ambiental nos ata a cumplir condiciones de no tener daño por nuestras operaciones al medio ambiente. Si encontramos en nuestros stocks de productos químicos algunos que tengan evidente riesgo al medio ambiente, esto puede ser 2 tipos de riesgo al medio ambiente reconocidos en el sistema de Naciones Unidas, que sea al medio acuático o a la vida en el agua, y el riesgo a la capa de ozono. Recapitulando acá con los pictogramas, ¿qué vamos a entender por un pictograma? Pictograma, una composición gráfica que contenga un símbolo, son los dibujos que están en medio del rombo, así como otros elementos gráficos tales como un borde, un motivo o un color de fondo, que sirve para comunicar información específica. En el caso del CGA, los símbolos están haciendo una identificación específica de un peligro asociado a una sustancia química. La forma y el color para los pictogramas del CGA dice, todos los pictogramas usados por el CGA deberán tener forma de un cuadrado apoyado sobre su vértice. O sea, aunque es un cuadrado, se apoya sobre el vértice inferior y por eso se le conoce como rombo. Consiste en símbolos en color negro sobre un fondo blanco con un borde rojo. El CGA tiene 9 categorías de pictogramas según los peligros que declara. Y los vamos a ir retomando aquí uno por uno. Este lo vimos al inicio, que era que la sustancia fuera explosiva. El segundo pictograma de una llama estaba asociada al riesgo de inflamabilidad de la sustancia química o el producto químico. La inflamabilidad podría estar asociada a una sustancia química en estado gas, en estado líquido o en estado sólido. Indiferente del estado físico de la sustancia, si tiene riesgo de ser inflamable, lo vamos a encontrar a través de este pictograma del peligro, identificado en etiquetas de envases, contenedores, sacos, indiferentemente cómo ingrese esa sustancia o ese producto químico al servicio. El tercero estaba asociado al riesgo de sustancias oxidantes. Si se fijan, aunque ambos tienen parecido porque tienen llama, la diferencia es que los oxidantes no son sustancias inflamables. Son sustancias que promueven o hacen más feroz un evento de un incendio si están involucrados en el evento, porque son sustancias capaces de proporcionar oxígeno a través del rompimiento de sus moléculas al entrar en contacto con materias orgánicas. El cuarto símbolo del CGA está asociado a los gases que están comprimidos. ¿Se acuerdan que hablamos que los gases comprimidos se pueden comportar como explosivos? Pero explosiones no químicas, sino que son explosiones físicas, porque se entiende que este contenedor tiene en su interior
un gas que ha sido convertido a un líquido, y para convertirlo en líquido, para adentrarlo en esa botella, tuvo que aplicarse un mecanismo de alta presión. Entonces, cuando un cilindro de estos está involucrado, digamos, en un evento, en un incendio, y comienza a calentarse ese líquido comienza a agarrar más presión todavía dentro de la botella, y la botella puede detonar como que si fuera un explosivo. El quinto símbolo del CGA, recapitulando, era sustancias corrosivas. Hablamos de las sustancias, los riesgos a la salud. Mencionamos que había 10 posibilidades de riesgo a la salud bajo el nuevo sistema. Esos riesgos se van a identificar a través de estos 3 pictogramas que estamos remarcando acá. Si la sustancia es una sustancia venenosa, o sea, una sustancia que si ingresa a mi organismo en cantidades pequeñas me puede matar, le vamos a identificar con este símbolo de la tibia y las calaveras. Este otro símbolo acá está asociado a riesgo o daño a la salud de forma aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me expongo a esa sustancia, puedo manifestar síntomas que me puedan llevar pérdida de conocimiento, tos excesiva, algún tipo de reacción, desvanecimiento. Y si yo sigo expuesto a la sustancia de forma aguda y no salgo de esa área contaminada y me sigo contaminando, puedo llegar hasta la muerte. El tercer símbolo que vemos acá, mencionamos que habían sustancias que podían ser cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas, y esas patologías están asociadas a enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir eso? Múltiples contactos con las sustancias me pueden derivar en una enfermedad de tipo ocupacional, que me puede derivar en un daño por un cáncer, un daño por mutación de células. Y estos símbolos, cuando hacemos algunas visitas a nuestros servicios de salud hospitalario, los estamos encontrando. Los estamos encontrando este y este. O sea que existe alto riesgo de daño a la salud por contacto con sustancias que pueden ser de daño a largo plazo. Por último, mencionamos que la clasificación también asociaba al tema del daño al medio ambiente, al agua y a la capa de ozono. Si una sustancia tiene este último símbolo acá, me está diciendo que esa sustancia yo la debo de manejar para su disposición final, no tirándola al drenaje, no sacándolo a la calle. O sea, tiene que haber un mecanismo de manejo adecuado para que al final no afecte el medio acuático y no afecte el tema de la capa de ozono. ¿Por qué el tema de la capa de ozono? Generalmente nosotros podemos comprar algunos productos, tanto en nuestros hogares o como para las áreas de servicio, que son aerosoles. Si ese aerosol que yo compro a una empresa distribuidora de productos químicos o lo compro en el supermercado y tenga este simbolito, me está diciendo que esa sustancia puede ser dañina al medio ambiente. Posiblemente, como adentro de los aerosoles hay gases que sirven como para impulsar el líquido que va a hacer la acción en un, qué sé yo, un desincrustador, un limpiador de cocina, un aerosol para control de mosquitos o moscas o animales.
Si llevara este símbolo, me dice que lleva un propelente que puede ser dañino a la capa de ozono. ¿Y la capa de ozono en qué me afecta a mí si se daña? Con el calentamiento global. La capa de ozono es la barrera que evita que los rayos ultravioleta ingresen al planeta. Cuando ya ingresan, cuando la capa de ozono está dañada en algunas zonas de nuestro planeta, ese calentamiento ya no sale hacia afuera, queda acá y se convierte en lo que conocemos hoy, que nos está afectando con el tema de las lluvias diferentes, el cambio del ciclo de los huracanes, la ferodicidad de las lluvias, todo eso está asociado con eso. O sea, desde cosas como los productos que yo compro para mis servicios de salud o para mi hogar pueden tener repercusiones en el medio ambiente. Rapidito, hoy vamos a hablar del equipo de protección personal ya sin asociarlo con los peligros de los químicos, algo más rápido. Equipos de protección personal. Se menciona que el equipo de protección personal lo vamos a considerar como el último recurso. O sea, lo ideal es no exponerme, ¿verdad? Alejarme del riesgo. Pero si por mi naturaleza de mi trabajo no puedo separarme del peligro y del riesgo, no queda otra que como último recurso ocupar el equipo de protección personal. La clasificación de los equipos de protección personal según la parte que protegen están divididos en protección a la cabeza, protección al cuerpo y pies, protección auditiva, la protección respiratoria, protección de manos y la protección ocular o facial. Si se fijan, están estructuradas en esa forma. O sea, puedo proteger mi cabeza, puedo proteger mi cuerpo, puedo proteger mi sistema respiratorio, puedo proteger mis ojos, puedo proteger mi piel. Para hacer un buen uso del equipo de protección y una buena selección de lo que yo voy a ocupar como equipo de protección, yo tengo que conocer cuál es mi área de trabajo, cuáles son los peligros asociados y en base a eso establecer una necesidad de equipo de protección. Cuando yo ya reconocí que tengo que usar equipo de protección porque no hay otra forma, paso a la fase de selección. Para seleccionar el equipo de protección, yo debo saber qué partes de mi organismo se podrán ver afectadas al contacto con un riesgo. En este caso estamos hablando de riesgos químicos, que el producto tiene la capacidad de ingresar a través de mi piel o no necesariamente puede ingresar por mi piel, únicamente por vía respiratoria. Entonces, todo eso yo tengo que conocer. Por eso se les menciona que la mejor forma de poder tener una identificación del equipo de protección personal es, primero, conocer la necesidad. Y la necesidad es en función de las sustancias o productos químicos que yo manejo en mi área de servicio. Si en mi área de servicio yo manejo 1, 2, 3, 4 o más sustancias químicas, yo tengo que conocer las hojas de seguridad de esas 2, 3 o 5 sustancias químicas. Y en cada una de esas hojas de seguridad de esas 5 sustancias químicas, yo tengo que irme a la sección 8 de esa hoja de seguridad, porque la sección 8 está establecida como la parte dentro de ese documento donde se habla de las medidas de protección y los equipos de protección, que ya lo estuvimos hablando anteriormente en las láminas anteriores, cuando hablábamos de la medida y el equipo. Entonces, si yo quiero saber qué tipo de mascarilla
qué tipo de cartucho debe tener esa mascarilla, qué tipo de guantes, si va a ser de nitrilo, si va a ser de PVC o del material que sea. Tengo que conocerlo a través de las hojas de seguridad. Entonces, por eso va este esquema de selección del equipo. Necesidad, selección, inspección, uso, si el equipo de protección va a ser reusable o no, si va a requerir mantenimiento, si necesito hacer una disposición final del equipo de protección. Entonces, todo eso está relacionado. Para el equipo de protección personal, esto está establecido en marcos legales. En nuestro caso, en nuestro país, está establecido el equipo de protección personal como un derecho del trabajador y como una obligación del patrono para entregar el equipo de protección. En el caso de la normativa de salud pública, que es la que nosotros le aplicamos al sector privado y es la que estamos aplicando en nuestro caso a los hospitales, a los 31 hospitales nacionales, en su artículo 9 establece la obligatoriedad del equipo de protección. En el artículo 9 de la norma de salud establece que toda persona que ingrese a áreas de almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas debe utilizar equipo de bioseguridad proporcionado por el propietario o en su efecto por su representante legal. El equipo debe ser acorde al tipo de riesgo que pueda estar expuesto el trabajador, así como facilitar información referente a políticas de normativas de seguridad industrial de la empresa. Entonces, en nuestra normativa oficial, y es de ley, establece el equipo de bioseguridad. ¿Qué otro marco normativo del país obliga al uso de equipo de bioseguridad cuando se manipulan productos químicos? También está establecido en las normativas de trabajo. En la Ley sobre Seguridad y Higiene del Trabajo, en el artículo 3, establece esta obligatoriedad para el patrono que debe adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo medidas adecuadas de seguridad y higiene para proteger la vida y la salud y la integridad del trabajador, especialmente en lo relativo al suministro y uso y mantenimiento de los equipos de protección personal. Eso está establecido en la Ley sobre Seguridad e Higiene del Trabajo. Igual, también hay un requerimiento de ley en otra reglamentación del Ministerio de Trabajo, en el Reglamento General de Prevención de Riesgo en los Lugares de Trabajo. En el artículo 214 establece que con el propósito de proteger la salud de los trabajadores, el empleador deberá observar los siguientes. Literal es, para operaciones puntuales o en los casos en que las medidas de control sean insuficientes, el empleador suministrará equipo adecuado de protección personal. El equipo de protección personal para el manejo de sustancias químicas está establecido también en ese reglamento en el artículo 228, donde establece que el equipo para transferir productos adecuados uso y manejo de las sustancias deberá ser proporcionado por el empleador. Entonces, tanto en la ley de salud, que es nuestra normativa, como en la ley de trabajo, establece la responsabilidad tanto para el patrono como para el trabajador en relación a los equipos de protección personal. ¿Cuál es la obligación para el patrono? Proporcionarlos. ¿Cuál es la obligación para el trabajador? Usarlos. O sea, eso está regulado en ambos instrumentos de ley, de salud y de trabajo. Para la selección, tenemos que garantizar que el equipo no represente un riesgo mayor para el trabajador. Que cumplan los equipos de bioseguridad con certificaciones. Que el equipo de protección también sea confortable para el trabajador. Entonces,
todo esto hay que evaluarlo para la compra y entrega del equipo de protección personal. En el tema de la inspección es verificar la adecuación, el uso, para qué se está usando, a qué persona se le entrega el equipo de bioseguridad. O sea, en el caso del sector privado, existe un profesional que está contratado para ese fin, el tema de salud y seguridad ocupacional en esa empresa. En nuestras áreas y por ser instituciones públicas, la ley mandata la creación de los comités de salud y seguridad ocupacional que fungirán como el equivalente a este trabajador en el sector privado para hacer la inspección y control de los equipos de protección personal, que cumplan los estándares, que estén dentro de normas, que cumplan su función, que se les ve el tema del mantenimiento, porque no es solo entregarle un respirador a un trabajador y no explicarle cómo usarlo, cómo darle mantenimiento. Entonces son funciones que están establecidas. Entre el mantenimiento de los equipos de bioseguridad está la limpieza, el concepto del buen almacenamiento para que no se dañe ese equipo. Acá imágenes rápidas para protección de cabeza, cuerpo y pies. Cabeza, casco. El casco solo se puede establecer su obligatoriedad si hay riesgo de golpes, ya sea laterales o caídas de objetos de altura sobre la cabeza del empleado. Si no existen esos riesgos, no requiero entregar casco. Zapatos o botas, en el caso. Esto es para operarios que estén en el caso de manejo de productos químicos. Generalmente tienen que tener botas adecuadas. Generalmente son botas de materiales sintéticos, plásticas, que me garanticen protección en caso de salpicadura o pararse en áreas donde haya derrames de productos químicos. Protección de cuerpo, depende de los niveles de riesgo. Como estamos hablando de productos químicos, el que más se asemeja para protección por productos químicos es el que estamos señalando en esta condición acá. Si el riesgo de contacto con el producto químico es alto. Si el riesgo es bajo, y dependiendo de un área de servicio, no vamos a tener a alguien en el área de lavandería, ¿sí? No sería factible. No vamos a tener a alguien así en área de patología tampoco. O sea, de acuerdo al riesgo va a ser el nivel de protección del cuerpo. Generalmente en el área de laboratorios, patología, por dar un ejemplo, generalmente la protección podría ser una gabacha manga larga con altura que me llegue hasta la rodilla para protección. Y así la selección. Por eso se hace la evaluación y la selección del mejor equipo de protección. Si hay riesgo de exposición auditiva o daño al oído, eso es parte también de la evaluación de los riesgos en las áreas de trabajo. No está asociado con el tema de químicos, pero es parte también del equipo de protección personal. Algo que sí está asociado al tema con productos químicos es el uso de protección respiratoria. Y la protección respiratoria es parte de una necesidad si en el ambiente laboral puedan haber atmósferas que estén con concentraciones de un agente o producto químico. Y dependiendo del nivel de riesgo, así va a ser el equipo de protección respiratoria que se va a entregar. Entre los tipos de protección respiratoria tenemos los que son máscaras o mascarillas de media cara o cara completa con cartuchos químicos. O sea, cuando hablamos cartuchos químicos es
Hay diferentes tipos de cartuchos dependiendo del tipo de protección que yo necesito. Si estoy trabajando con productos que son oxidantes o son corrosivos, así va a ser el tipo de cartucho que yo voy a ocupar. También existen mascarillas o respiradores descartables que son para protección para exposiciones cortas o que el ambiente laboral no es tan fuerte las concentraciones que estén y un protector descartable me pueda funcionar. Y aquellas respiraciones de alto contenido cuando el ambiente estamos manejando sustancias altamente tóxicas, para que concentraciones bajas pueden derivar en muerte. Entonces yo necesito protección completa máxima con alto contenido. Situación que en el caso de los hospitales no se va a dar. O sea, ahí no vamos a estar manejando alto contenido, posiblemente respirador media cara con cartuchos y en algunos casos respiradores descartables, generalmente con protección con películas de carbón activado dentro del respirador que permita retener algunos vapores orgánicos de algunas áreas de servicio. Acá vamos a dejar un video, hacer propaganda, el video explicativo. Ustedes conozcan sobre los respiradores de media cara, qué implica y cuál es el mantenimiento de que da, cuáles son las pruebas para que así está funcional el equipo. Hola y bienvenidos a este video de demostración sobre cómo colocarse de manera adecuada el respirador de medio rostro 3M Serie 7500. Jen les enseñará cómo colocarse el respirador talla medium modelo 7502, procedimiento que también resulta aplicable para los respiradores talla pequeña o small modelo 7501 y talla grande o large modelo 7503. Antes de colocarse el respirador, verifique que su cara está completamente afeitada. Estos respiradores no deben utilizarse con vello facial en el área del sello entre el respirador y la cara. Verifique que el cabello largo esté amarrado en la parte posterior de su cabeza y que se ha quitado cualquier tipo de joyas como aros que pudiesen interferir el sello con la cara. Para comenzar, retire el respirador de su empaque y revise todos sus componentes antes de usarlo, con tal de verificar que no presenten fallas. Previo a colocarse el respirador, debe seleccionar el filtro o cartucho adecuado al agente de riesgo al cual va a estar expuesto y comprobar que éste figure en la matriz de aprobación que se encuentra al interior del empaque. Si dicha combinación respirador, filtro o cartucho no figura en la matriz, entonces podría ser que el conjunto no esté certificado y por tanto su uso no resulte ser seguro. Para mayor información sobre este punto, consulta el servicio técnico 3M. Primero, les enseñaremos cómo colocar los filtros para partículas del tipo 7093 y 7093C. Antes de colocar los filtros, revise que su uso está dentro de la fecha permitida. Alinee la marca que hay por el lado interno del filtro con la flecha que posee el respirador y conéctelo dando un cuarto de giro en el sentido del reloj. Usted debiese sentir un pequeño sonido cuando el cartucho queda ajustado en su posición final. Para el caso de los filtros para partículas serie 2000, usted también los debe ajustar con un cuarto de vuelta en el sentido del reloj. Nuevamente, usted debiese sentir un pequeño sonido cuando el filtro queda ajustado en su posición final. Para colocar los cartuchos para gases y vapores o su combinación con filtros contra partículas, alinee las marcas que hay por el lado interno del cartucho con la flecha del respirador y ajústelo dando un cuarto de giro en el sentido del reloj. Recuerde que si necesita cambiar los filtros y cartuchos, siempre debe cambiar las dos unidades. El método para colocarse el respirador es el mismo no importando el tipo de filtro o cartucho que usted haya seleccionado, hasta que realice la revisión de ajuste de sello. Ubique el respirador sobre su nariz y boca, apoyándolo confortablemente sobre su puente nasal. Luego,
retire y coloque el arnés sobre la corona de su cabeza. Tome las dos bandas elásticas inferiores con ambas manos y abróchelas detrás de su cuello, asegurándose que no estén torcidas. Ajuste primero las bandas superiores tirándolas hasta obtener una sujeción segura. Luego, tire las bandas inferiores de igual manera hasta que el respirador se acomode a su cara, evitando ajustarlo en exceso. La tensión de las bandas se puede disminuir abriendo las hebillas por su parte posterior. La serie 7500 también puede ser utilizada en el modo drop-down. Antes de colocarse el respirador, libere las bandas que pasan por los costados detrás de las flechas, sin torcerlas, y estírelas lo suficiente para que pueda colocarse fácilmente el arnés a la altura de la corona de la cabeza. Mientras sostiene las dos bandas elásticas con una mano, deslice suavemente el respirador sobre su boca y nariz, tome cada banda elástica con una mano y abróchelas detrás de su cuello. Ajuste las bandas tirando los sobrantes, primero por la parte superior y luego los de la parte inferior hasta que el respirador quede ajustado de manera segura pero confortable. Antes de entrar a su lugar de trabajo, realice una revisión del sello del respirador a través de una prueba de ajuste de presión positiva y negativa. Para hacer una prueba de ajuste de presión positiva con cartuchos para gases y vapores o con filtros para material particulado, coloque la palma de su mano sobre la salida de la válvula de exhalación, cuidando de no afectar el ajuste del respirador, y luego exhale de manera habitual. Si el respirador se infla levemente y no se detectan fugas de aire, se puede concluir que se ha obtenido un ajuste adecuado. Si por el contrario se detectan fugas, ajuste las bandas y repita la prueba. Para el caso de las pruebas de ajuste de presión negativa, si ha seleccionado el uso de los filtros 7093 o 7093C, presione con su pulgar y resto de los dedos la carcasa y el cuerpo de los filtros, entre la parte posterior y zona media, con tal de evitar el paso del aire. Inhale y retenga el aire durante 5 segundos. Usted debiera sentir que el respirador se adhiere levemente a su cara. Si no es así, significa que puede haber alguna fuga de aire. Para el caso de los filtros serie 2000, coloque sus pulgares en el medio de los filtros para también bloquear el paso del aire y repita el ejercicio de inhalación. Finalmente, para el caso de los cartuchos para gases y vapores, cubra toda la superficie exterior de estos con las palmas de sus manos para evitar el paso del aire. Inhale y retenga el aire durante unos segundos. Usted debiera sentir que el respirador se adhiere levemente a su cara. Si no es así, significa que puede haber alguna fuga de aire. Ajuste las bandas y revise que ha cerrado de manera adecuada el paso del aire en los filtros. Si a pesar de todas las rectificaciones no logra un ajuste adecuado, informe a su supervisor y no ingrese al área de trabajo contaminada. El respirador debe ser limpiado al final de cada turno. Deje secarlo a temperatura ambiente y guárdelo en su empaque original o en un contenedor sellado. El desempeño de su respirador depende del adecuado sello entre el respirador y su cara, con tal de asegurar que el aire contaminado no ingresa al interior. Los métodos para medir si el usuario tiene o no un sello inadecuado es la realización de pruebas de ajuste cuantitativas o cualitativas, las que no deben confundirse con las pruebas de ajuste de presión positiva y negativa que deben realizarse diariamente antes de usar el respirador. Si desea tener mayor información sobre las pruebas de ajuste cuantitativas y cualitativas, programas de protección respiratoria, entrenamientos, entre otros, visite nuestro sitio web www.tsmchile.cl, sección Seguridad. Muchas gracias por su atención y los esperamos en un próximo video de entrenamiento sobre cómo usar bien los elementos de protección personal. Ok. Esta lámina es como la conclusión del video. Realmente las pruebas positiva y negativa en el video quedan bien claras. ¿Para qué sirven? Sirven para garantizar de que la mascarilla todavía está útil. Las mascarillas, al igual que todo elemento de protección personal, tienen una vida útil. Cuando esa vida útil se alcanza, ya no prestan la protección que se requiere. En el caso de las mascarillas, están fabricadas de un polímero, de un plástico bastante flexible y suave, que tiende a deformarse con el uso y con el tiempo, y eso conlleva a que ya no exista un sello hermético. Es por eso que cada vez que se esté usando el respirador, en el caso de las mascarillas media cara, se hagan las pruebas de ajuste, las pruebas de presión positiva y negativa para ver si el sello que existe entre la cara y la mascarilla garantiza el no ingreso
de contaminante al usuario. Porque si las pruebas salen malas, quiere decir que aunque tenga los cartuchos, posiblemente en algún hueco entre el sello de la mascarilla con el rostro va a estar ingresando elementos dañinos de los cuales se requiere protección. Luego, con la protección de manos, a nosotros nos interesa el tema para los productos químicos. Acá en la lámina vemos que la protección también implica en todo lo que es la salud y seguridad ocupacional, también los riesgos físicos de cortaduras, machucaduras y otras cosas. Pero por la naturaleza de la capacitación nos interesa la protección de manos en función a productos químicos. Dice que no existe un material de guante que sea impermeable a todos los productos químicos. Es por eso que siempre que hagamos compra de equipo de protección para las manos, primero tengo que investigar, saber qué tipo de productos químicos son los que estoy manejando, irme a las hojas de seguridad y ver cuál es el material de fabricación óptimo para la protección. Con el tema de la protección ocular o facial, si el riesgo es por salpicadura de gotas y la probabilidad del riesgo de la salpicadura de esa gota es bajo, pero siempre existe el riesgo, o sea, yo puedo hacer uso de gafas de este tipo, o si el producto químico que estoy manejando tengo riesgo de salpicadura y aparte el producto químico tiende a pasar a fase vapor, entonces yo necesito una protección de gafa conocida como monogafa con sello en el rostro para que no ingresen vapores del agente químico y me pueda causar, digamos, algún malestar, alguna irritación ocular, algún tipo de daño aparte de la salpicadura, ¿va? Porque los vapores también pueden generarme problemas en el ojo. Si el riesgo es alto y la posibilidad de salpicadura es muy alta, como en el caso de aquellos lugares donde se están manipulando volúmenes altos de productos químicos que puedan ser con riesgo de daño por salpicadura, se ocupa lo que conocemos como pantalla o cubierta facial completa, donde probablemente podríamos tener en un servicio de salud la necesidad de algo así, posiblemente en el área de lavandería, si es que fuera, tenemos un producto altamente agresivo, ahí una lejía tipo industrial con una concentración alta. En esos casos posiblemente, y que el riesgo de salpicadura es bastante alto, podríamos decir que es esta. Si no, estaríamos limitados a estas otras. Realmente esos serían los mecanismos de protección del uso del equipo. Acordémonos que bajo la estrategia o la política es no hacer uso del equipo de protección, pero si existe riesgo, usémoslo. Si hay mecanismos de control que eviten el uso del equipo de protección personal, implementémoslos. Si existen sustancias químicas que puedan ser desplazadas por otras que no tengan peligros, hagámoslo. Todo eso conlleva al no uso del equipo de protección personal. Realmente este es el contenido que teníamos para la jornada de esta mañana. Espero que haya sido viable la plática que hemos tenido. Si existiesen algunas consultas, podríamos hacerlas en este momento. Muchas gracias. Sí, ya está disponible la opción de activar micrófonos por si algún participante quiere hacer una pregunta o algún comentario, puede levantar la mano virtual o si no también las puede escribir por el chat y nosotros le damos lectura. 47 participantes. Al inicio tenía saludos del Hospital Nacional de El Salvador,
y de Hospital Nacional de Zacatecoluca. Muchas gracias a los colegas de los hospitales de Zacatecoluca y Hospital El Salvador. Dice Vicky Mena, dice agradecer por este tipo de capacitaciones. Gracias por la ponencia. Lilian Alexander dice muchas gracias. Francisco Arnold, Argueta. excelente presentación, muchas gracias. Presente Hospital El Salvador. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Agradecemos a las personas que se conectaron y también agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, un gusto estar con el área de recursos humanos facilitando el tema. Gracias a los que estuvieron conectados, estamos a la orden. Cualquier consulta, ya saben, aquellos que ya nos conocemos, muchos con ustedes que han estado conectados nos conocemos. Estamos abiertos a cualquier consulta futura que pueda haber en el tema, en razón. Es parte del compromiso y de la responsabilidad del programa de sustancias químicas de la DISAN, dar asesoría técnica a las diferentes áreas del ministerio. Sería un gusto poderles apoyar en cualquier momento. Gracias, feliz día.